de la bibliografía, que no vamos a tocar muchos temas, así que nada, como inicio, a mí me encanta Valeriano Bozal, ¿sí? Y el librito de Todorov sobre, digamos, Goya y distintos aspectos, desde los teóricos hasta los grabados, etcétera, las pinturas negras. Eh, También es recomendable. Después el de Hugh Thomas, que no lo encontré y que ya lo vamos a encontrar. Solamente lo tengo así en físico. Y bueno, eh, Goya es, Hugh Thomas es un hispanista, ¿sí? Esas cosas raras, ¿sí? Es decir, es un buen libro, pero escrito por un... Creo que Hugh Thomas es inglés, si no me equivoco. Hizo una historia de la Guerra Civil Española, que es muy famosa, eh, sobre la época colonial. Tiene una cantidad de libros sobre España. Y tiene este, del 3 de mayo de 1808, que me interesa porque tiene una perspectiva que va a ir... Está de acuerdo con una perspectiva que vamos a tratar. Y lo mismo que coincide además Hugh Thomas con Todorov, todos esos nos van a acompañar. Hoy vamos a ver un poco las etapas y luego les voy a mostrar cómo no se hace una interpretación sobre Goya. Les voy a mostrar un video de unos 10 minutos que le llamo la tesis del sordo, ¿sí? Que ya lo vamos a tratar al final. En principio vamos a ver las etapas y aclarar que la próxima clase lo que vamos a ver es el contexto, ¿sí? Y estábamos charlando en la previa, estábamos charlando de que son factores clave para entender a un artista como Goya, ¿sí? Pintor, primer pintor de los reyes, de Carlos III, de Carlos IV, de Fernando VII, bueno, de Fernando VII no tanto, el odioso. Este, pero hay factores clave a tener en cuenta. Y esos factores en el mundo del arte, ¿sí? En el siglo XVIII son tres. Las academias, la aparición de las academias que vienen a vigilar la estética, el buen gusto, las maneras de pintar, la fidelidad a la tradición clásica. Las academias son quienes cuidan que no pululen retratos del rey de cualquier tipo, además. Es un tema importante porque los reyes presiden ceremonias oficiales con el retrato, ¿sí? Así que, bueno, la academia no puede aceptar que en la ceremonia aparezca el retrato de Carlos III de cualquier tipo o con la cara de cualquier persona, ¿no? Tiene que haber un parecido. La mímesis es clave en esta teoría del arte, ¿no? Y las academias vienen a vigilar eso, ¿no? Pensemos que las naciones, este, su poder no solo se representa por su poder militar, su poder económico, también por sus gustos, ¿no? Después en otra etapa van a aparecer otros criterios para evaluar las naciones, pero entonces estos tres son claves. De ahí que las academias cumplan en el siglo XVIII y en el siglo XIX, en la primera mitad, un papel de vigilantes y luego, en el siglo XIX, ya conoceremos grandes peleas entre las academias y varios grupos, estilos o escuelas de pintores que se van a sentir expulsados o aislados de las academias y de las elecciones de las academias. Las academias solían o suelen
digamos, convocar a un salón de exposición cada tanto y ahí solamente van los mejores para la academia, ¿no? Imagínense que tener una amistad con los académicos, llevarse bien con los académicos o ser eh, el secretario de la academia es clave, es estratégico en el ascenso social de estos artistas. Las academias son claves. El segundo factor que renueva el paisaje del mundo del arte es la crítica. La crítica aparece en el siglo XVIII como un elemento, obviamente de la mano de la aparición de la imprenta y de los periódicos, que se hacen cada vez más numerosos, con mayor tiraje. Aparece una clase, la burguesía, que tiene, digamos, un mayor relacionamiento con ese medio de comunicación, ¿sí? Y la crítica del arte aparece manifestándose en estos periódicos, en estos diarios, en estas gacetas, o incluso en algunos libros, ¿no? Piensen en Baudelaire, por ejemplo, en los salones de los que habla Baudelaire, y podrían tener una idea del papel de esos críticos. El tercer factor en este mundo del arte que aparece en el siglo XVIII es el mercado del arte, que lo protagonizan las clases emergentes de la burguesía, es decir, ese grupo de burgueses adinerados de final del siglo XVIII, con los que los artistas tienen una nueva clientela. Pero Revolución Francesa mediante y otras revoluciones mediante, los artistas comienzan a perder los pedidos, ¿cómo se llaman? Digamos, La demanda. sí, los Las aristócratas. solicitudes. Sí, sí, o sea, ya Los encargos que les hacían. los encargos, ahí va, esa es la palabra. Los encargos, gracias. Eh, en la medida en que los artistas van perdiendo encargos de las clases aristocráticas, o de la clase de la aristocracia, va ganando en las demandas del mercado del arte protagonizada, además de la aristocracia, por los burgueses, ¿no? Pero esa situación hace que un artista que no tiene contactos con la realeza, que no tiene contactos con la monarquía, se encuentre con, bueno, si no hago una pintura que guste a la burguesía, no voy a poder vender. Es decir, el mercado del arte libera al artista, pero a la vez lo deja paria, lo deja sin forma de mantenerse, de tener una estabilidad y y entra en un estado de desesperación porque todo depende de la venta. Bueno, hay artistas que logran colarse en la monarquía, Goya es un ejemplo, ¿sí? O algunos no solamente en la monarquía, también en la república, ¿no? Luis David, el pintor francés, el de La muerte de Marat, ¿se acuerdan? Es un pintor de la revolución, pero se hace cargo de la academia. Pero a pesar de esas posibilidades, el resto tiene que subsistir con un mercado. Esos tres factores son claves para entender el mundo del arte en esta época, al final del siglo XVIII y el principio del siglo XIX, que es la época de Goya. Goya tiene a favor de que
encuentra digamos, la simpatía de la monarquía, y él con absoluta inteligencia y astucia se mete en esa monarquía, en ese cargo, a pesar de que las circunstancias internacionales no son buenas, porque ahí aparece otro factor importante, ya no del mundo del arte, también de la situación de España, que son, ¿sí?, ese periodo de revolución y contrarrevolución. Es decir, de monarquía y república, monarquía. Para peor, digamos, en una etapa más compleja con la invasión napoleónica a España, que va a estar ubicada entre 1807 y 1814. Es decir, una época de producción importantísima de la obra de Goya. También hablábamos de que era la época, bueno, de crisis de esa monarquía española. Carlos III, Carlos IV, un Fernando VII que viven en la estratosfera, o que incluso tienen políticas o actitudes casi de traición a España, ¿no? Y en ese contexto está justamente nuestro pintor. Luego, además de todo esto, deberíamos agregar otro factor clave, que es la ilustración. La ilustración es un elemento clave en las ideas que van a aparecer en la Revolución Francesa, pero no solo. También en el contexto general de Europa, de modo que aparecen monarcas que se ven influidos por algunas ideas de la Ilustración, como monarcas que rechazan por completo la Ilustración. En la vida de Goya lo vamos a ver justamente como un pintor, o incluso hasta como un intelectual que se vincula con otros, pero de la línea de la Ilustración. Un caso es Jovellanos, uno de esos casos. Pero la Ilustración juega un papel importantísimo. En el contexto, en las perspectivas o en las quizás en los anhelos que tiene Goya de que esa revolución francesa o esa ilustración penetre en el espíritu y en la mentalidad española. Cosa que se va a ver frustrada, porque si quien representa esa ilustración invade España, digamos que la situación se vuelve casi una paradoja, ¿no? Quien podría traer un progreso a las mentalidades trae la guerra. Y eso es también un factor clave en la vida de Goya. ¿Qué más? ¿Qué otros aspectos tenemos para tener en cuenta como condiciones generales que tenemos que tratar la próxima clase? Quizás otro factor sea, además del mercado, del tema del mercado que estábamos viendo, es una especie, una tendencia o una corriente del pensamiento o de las mentalidades, le podríamos llamar mejor, más que del pensamiento, de las mentalidades, o decir, de la sensibilidad incluida, y es que, y eso se va a ver muy reflejado en la obra de Goya y en el romanticismo, sin lugar a dudas, y es esa necesidad de acercarnos a los hechos no históricos, sino a los hechos presentes, a lo que está ocurriendo en el momento. Una forma de expresarlo y de comunicarlo son los periódicos, ¿no, verdad?
son los medios de comunicación que aparecen cada vez más en el siglo XVIII. Otra forma es la que inventa Goya, la inventa, digamos, lo ve como una solución, es la de hacer tirajes de grabados, ¿sí? Que en el caso de Goya generalmente son aguafuertes, que encuaderna y vende al público en general. Eso es parte de un clima, ¿sí? No es una excepcionalidad, vamos a decir la verdad, no es una excepcionalidad, porque incluso esos grabados sobre las guerras, ¿sí? Están apareciendo en diversos países. Incluso en Uruguay, en el Río de la Plata, en América Latina, vamos a tener algunos artistas que pasan por nuestras tierras y van comunicando a través de dibujos que luego se transforman en grabados en Europa, litografías y aguafuertes, y que dan información, noticias de, yo qué sé, por ejemplo, cómo es el puerto de Montevideo, cómo es el puerto de Buenos Aires, el paisaje, las batallas que se suceden, todo eso es información clave que se consume en ese momento, en el siglo XVIII, en el siglo XIX sobre todo, y al que Goya va a dar su forma de, digamos, de saciar esa necesidad, ¿no? De información. Así que tenemos una cantidad de factores que son claves, que nos van a ayudar a entender la cuestión. Y después al final les decía que vamos a ver la tesis del sordo, o la tesis de la sordera, y vamos a tratar un documental un documental hecho con IA, una pavada, pero a mí me sirve para criticar una forma de abordar la obra de Goya. En el comunicado que les hice, creo que ayer no me acuerdo, les decía que vamos a tratar, o nos vamos a enfocar en el tema de la ficción y la realidad, de la ficción en Goya, o como le llama él, ¿sí? De la fantasía, le llama a Goya, que es un tema que me parece que es muy interesante. ¿Por qué? La fantasía no está presente en la pintura histórica. No está presente por ejemplo, de Luis David, ¿sí? El retrato de él, o la muerte de Marat de Luis David, o el retrato de la coronación de Napoleón, son composiciones basadas en una investigación, ¿sí? y están regidas por el espíritu de la verdad, ¿sí? O la copia de la realidad. Pero en Goya vamos a encontrar una pintura que es histórica, una pintura que es el retrato, y una serie de pinturas que él va a reconocer que no están atadas a un encargo, y por lo tanto son ocurrencias, ¿sí? Son fantasías. Y ese fenómeno de la fantasía, que incluso le podríamos llamar ficción, me gusta meter el tema de la ficción en este tema, en Goya, ¿no? Porque aquí se está debatiendo en la ficción y en la fantasía si ellas son poseedoras de la verdad, ¿sí? La ficción, la fantasía, pueden hablar desde la verdad, o la ficción y la fantasía son pura mentira. Solamente lo documental
habla de la verdad o la fantasía puede aportar su propia mirada verdadera, ¿sí?, sobre la vida, sobre los hechos, sobre lo que sea, ¿no? Y ese es un lindo debate, me parece. No apunta ahí por el camino del relativismo absoluto, ¿no? ¿Verdad? Nada que ver con el posmodernismo, lejos de eso, sino a reivindicar una forma de interpretar la, la atención sobre la realidad, ¿sí? Que esa atención, ese interés por la realidad, no tiene que ver con la imitación, sino que se logra a través de la fantasía o de la ficción. De hecho, los desastres de la guerra no son, podríamos decir, fotografías tomadas por Goya. ¿Mm? Tampoco son, podríamos decir, pinturas al plein air, es decir, llevó un caballete delante de las barbaridades de la guerra y entonces tomaba bocetos. De hecho, sucede mucho después, como sucede con el 3 de mayo de 1808, ¿no? La pintura del 3 de mayo de 1808, que es una pintura de 1814. Muy distinto, fíjense, al pensamiento francés. Por ejemplo, en esta pintura de Gros, que es la capitulación de Madrid en 1808, pintada al toque, ¿no? En 1810. Al toque quiere decir enseguida, ¿no? Y que tiene todas esas características de la pintura histórica, ¿verdad? La rendición, la clemencia, el honor, la valentía, todo en gran medida las, las directivas del neoclasicismo. A pesar de que después Gros va a tomar un camino más hacia el romanticismo, aquí lo vemos bajo los parámetros del neoclasicismo, ¿no? Es decir, está glorificando la figura de Napoleón y su victoria contra los españoles. Perfecto, es lo que tiene que ser. Bien, ahora, muy distinto es esta pintura, que acá no hay glorificación, acá no hay, ni siquiera hay una especie de testimonio de lo sucedido, sino una recreación, una ficción realista, ¿sí? Una ficción realista. Es decir, una escena inventada a efectos de describir el momento de las ejecuciones el otro día del levantamiento de Madrid. El levantamiento se da el 2 de mayo, el 3 de mayo son los fusilamientos. Y entonces, bueno, eso era en gran medida la propuesta que yo tenía para hacer. Yo lo escribí así: vamos a tratar bajo el lema goyesco de El capricho y la invención, una interpretación de la obra de Goya en la que invención y fantasía se presentan como los conceptos claves. Goya define un nuevo camino frente a la mímesis. Ya no es la mímesis de la copia, ya no es la mímesis del hecho histórico o de la representación del hecho histórico, sino de la ficción y la fantasía. Y eso me parece que abre un camino que con quién se va a conectar. Esto es una pregunta de examen para la clase. Al final de la clase les voy a hacer un examen escrito y ustedes van a tener que contestar. A ver, ¿con qué conecta esta idea? ¿Sí? ¿Con qué conecta esta idea? Las ayudo, o los ayudo, con el arte contemporáneo. ¿Sí? Es decir, Claro. esto es un puente sólido hacia lo que luego se va a desarrollar en términos de arte contemporáneo. Y entonces
creo que ese es un aspecto importantísimo para tratar, no solamente lo que estábamos hablando sobre el contexto y los factores determinantes en la vida y en la obra de Goya, que en general la crítica moderna, bueno, o quizás la crítica popular, eh, borra por completo estos factores y se centra en la enfermedad de Goya. ¿Sí? Y eso, bueno, trae una interpretación este, casi ingenua de la obra de Goya. ¿Cuál es la enfermedad de Goya? Bueno, es una autoinmune, o sea que en esa No está- época, del siglo No era, XIX, era sordo, ¿no? del Era siglo sordo. XIX tuvo una enfermedad que le afectó, creo que la parte derecha de la cara, le afectó el equilibrio y le produjo una sordera que fue, digamos, el elemento que le quedó para siempre, ¿no? Eso fue a los 46 años, más o menos. Sí. Ya llevaba una cantidad de tiempo eh, como pintor, ¿no? ¿Verdad? Pero esa enfermedad le llevó a, bueno, por ejemplo, para hablar con los amigos tiene más dificultades, ¿verdad? Los amigos tienen que hablar con señas, el diálogo se rompe en la sordera. Además de que, Y hay como una soledad. sí, mi hermano es sordo y no se siente solo. Sí, él estaba en pareja también. Goya estaba en pareja también. No, pero cuando Pero estás aislado de los generalmente, ruidos, de todo, es bravo, sí, independientemente de las personas. sí. Pero hay que preguntarle a un sordo a ver si vive la soledad. Yo lo pondría en duda. Pero es un lugar común Mi en hijo la es sordo crítica. y está continuamente comunicado con ahora, en esta época es otra realidad, no es la Sí, misma que vivió Goya, claramente. sí, sí. Pero no, digo, También comunicado con personas. sí, todo sordo adopta sus mecanismos para comunicarse. Claro. No se queda aislado. Si no, En, pregúntale a Beethoven. sí, también. Bueno, pero Beethoven se quedó sordo de grande y este también, que son distintas las Sí, Por situaciones este eso. también. de Sí. ser sordo de nacimiento. Mm. Vamos a Pero entender. Goya no lo era. Goya, por lo Goya visto, fue. tampoco, Yo claro, tampoco y mi hermano tampoco. Pero yo les digo, el problema de la soledad pasa por otras cosas, no por la sordera, ¿verdad? claro, claro que sí. Obviamente que la fluidez de la comunicación es a lo que yo me refiero, Claro, eso es lo que se pierde, ¿no? claro. Claro, exacto. Más si él está en un ambiente junto con otros ilustrados, ¿sí? Discutiendo temas, imagínense que las posibilidades son mucho menores. Sin embargo, el grupo que rodea a Goya es un grupo este, que, que no le da la espalda, ¿sí? Eso es importante a tener en cuenta, ¿no? ¿Verdad? Y, y yo creo que si pensamos en quienes lo acorralan más, son la Inquisición Mm. y la situación política, ¿no? La misma monarquía, ¿no? Fernando VII, etcétera. Este, tiene, tiene defensas, es verdad. Hay eh, grandes, los duques de Osuna, por ejemplo, que son también aristócratas ilustrados, que también son los primeros o de los primeros que compran los caprichos, ¿no? Ah, mira, yo tengo un cuaderno de los caprichos. Buenísimo. Yo les mandé, creo, una copia de los caprichos. ¿Sabes qué? Discúlpame que en este cuaderno que yo tengo, que es uno de los cuadros de los caprichos, dice: el sueño de la razón produce monstruos. Sí, claro, vamos a tratar justamente eso. Bueno, Estuvo acá la exposición de los caprichos de Goya. sí. 81 caprichos son, ¿no?
No me acuerdo si son No 81 o sé. 84. 80 u 81, esa es no me estoy acordando, pero estuvieron acá en el Museo de Bellas Artes. Qué bueno. Bueno, de todo eso vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, vamos a las etapas. Ya me estaba estirando demasiado. Las etapas de Goya. 1746, muere en 1828, nace en un pueblito, en Fuendetodo, cerca de Zaragoza, y bueno, luego va a vivir gran parte de su vida en Madrid, ¿no? Donde está la corte, y muere en Burdeos, en Francia. Bueno, la primera etapa, el estilo rococó y los inicios en la pintura, es la etapa de formación, de, a pesar de que no concursa y pierde algunos de esos concursos, finalmente va a lograr lo que todo artista de la época quería lograr, es decir, entrar como pintor de la corte. Y es porque eso es el mercado seguro. El mercado inseguro, el que capaz que te compran, capaz que no, ese ya queda atrás, ¿no? Así que estamos en esta primera etapa, que es desde 1775 a 1792. Casi 20 años. Esta es la época de la clientela aristocrática, que es la que le demanda esos encargos para tener composiciones alegres, ¿no? Muy vinculadas al rococó, o a lo que por ese final del siglo XVIII se llama la pintura galante. ¿Mm? Algo así como, por ejemplo, el quitasol. A ver, lo voy a mostrar. Esta es la pintura que podríamos llamar justa de la época. Es la que se debe brindar a la clase aristocrática o incluso en el mercado. Y por el que, bueno, dadas los valores que se le detecta a Goya en estas pinturas, también va a hacer a obtener los encargos para la Real Fábrica de Tapices, ¿sí? Que pertenece a la monarquía también, y que le va a dar prestigio y mucho trabajo, ¿no? ¿Verdad? De esa época son encargos como este, ¿no? Estos son unos perros con cadenas, encadenados o atados, que son, digamos, motivos de caza, del disfrute en el campo, como era el quitasol, ¿no? ¿Verdad? Bueno, es que es para ese mercado, para esa demanda, la clientela aristocrática. Después, la segunda etapa es la de la madurez y la transición al neoclasicismo, o transición o pasaje. Fíjense que Goya empieza en términos de el estilo rococó, la aristocracia y la monarquía, pasa por el neoclasicismo, pero también, sobre todo, ese neoclasicismo de la corte, de los retratos de la familia de Carlos III, de los retratos de los duques y archiduques, de los retratos de los primeros, de los ministros, de los Godoy, por ejemplo, está el retrato famoso de Godoy. Acá no lo tengo, pero es aquel grandote. Lo odiaba. Sí. Y después, bueno, es la época en que Goya está escuchando el relato de la Revolución Francesa. ¿Sí? Todavía no se ha dado la invasión, pero está escuchando las noticias. No sé si está escuchando en esa época, porque es por acá que queda sordo. Qué mal. Está recibiendo las noticias de la Revolución Francesa, ¿verdad? De los éxitos de la Revolución Francesa, de las ideas que se ponen en práctica de la Ilustración, ¿no? en la Revolución Francesa, de la expansión de los pensadores
eso sin lugar a dudas, en un momento de trabajo muy, muy fuerte con la monarquía española, ¿verdad? En esa etapa. De esa etapa, además, son los caprichos. Acá tengo justo el que mencionaba Fernanda, ¿no? ¿Verdad? El sueño de la razón produce monstruos. Acá lo pueden ver un poquito más, que para mí es otro elemento clave. Para mí no, para todo cualquier historiador te va a decir, bueno, esto es un elemento clave porque estos cuadernos de grabados al aguafuerte son una nueva forma de presentar las obras de arte visuales. Es una transformación importantísima. No es que él haga un par de grabados y los archiva, él los pone a la venta. Incluso hay un anuncio, lo vamos a ver en las próximas clases, hay un anuncio diciendo acá pongo a la venta estos caprichos, ¿verdad? Y el tema es que aparecen temas de todo tipo, fantásticos y también de crítica social, porque va a aparecer el clero, Sí, la Inquisición. la Inquisición, va a aparecer bueno, los matrimonios por conveniencia, la aristocracia, las creencias populares, las supersticiones, el analfabetismo en general. ¿Sí? Es una crítica a la cultura española de la época. Pero también, y sobre todo este grabado, un tratado sobre las ideas de la Ilustración. ¿Sí? El que entra en sueño no solamente es un pintor, que lo estamos viendo representado, es la razón, ¿verdad? Y la razón es un concepto clave en la Ilustración. Pero lo vamos a ver, lo vamos a analizar más adelante. Es en esta época, además, esta época de 1792, 1808, que es nombrado pintor de la corte, ¿no? Y va a empezar a trabajar para Carlos III, después para Carlos IV. Son los... Disculpame, Raúl. Dime. Es una época donde ¿es ese el estilo de pintura de todos los pintores? ¿El rococó? Y ¿O como algo esta de... pintura se relaciona, lo vamos a ver la clase próxima, se relaciona, por ejemplo, la pintura de Fragonard, por ejemplo. No sé si recuerdan el columpio de Fragonard. Pero es como una moda. Claro, exactamente. Un estilo. Como siempre. Una tendencia. Sí. Ahí va. Sí, pero también una moda, porque, digamos, la pintura galante es una moda. Es una moda. Sí, la pintura galante es frívola. ¿Galante y rococó es lo mismo? No, el rococó es un poco más amplio, ¿no? Dentro de la pintura del rococó podemos tener pintura religiosa, por ejemplo, ¿no? Podemos tener... Perdón, Raúl, Sí. perdóname, discúlpame, pero a mí me enseñaron específicamente que el rococó es el barroco francés. Después está el barroco general, que era que estaba donde están todas las iglesias, las cosas, los que pedían todo, pero el rococó está en Versalles, en todas las cosas francesas. Puede ser que ahora haya como el puntillé, que ahora también lo cambiaron, pero puede ser que haya ahí una distorsión. Bueno. Para mí no. O sea que la pintura galante no entraría, perdóname, no te enojes, perdón, me voy a cerrar el micrófono. Chao. No pasa nada.
Se puede adjudicar el rococó a una etapa del barroco. Sí, está bien. Está perfecto. Pero el barroco de Velázquez, ¿sí?, no tiene nada que ver con lo que están viendo ahí. Nada que Vale. ver. ¿Por qué? Porque el barroco de Velázquez está unido o está firmemente parado frente al espejo del Renacimiento, ¿sí?, frente al espejo de aquella Aquella pintura, pintura, de de aquella aquella pintura pintura renacentista. renacentista. Ni Ahí con está. Caravaggio tampoco, ¿no? Sí. Sí.